En cuanto a los contenidos que el alumnado tendrá que asimilar para lograr alcanzar los objetivos didácticos que acabo de comentar, me remito a lo que establece la legislación educativa, en concreto al anexo 1 del Real Decreto 1631. Dichos contenidos, como podrán comprobar, aparecen reflejados en la página 11 de mi programación didáctica. En cuanto a la secuenciación de los mismos, se va a llevar a cabo de la siguiente manera. El primer bloque de contenido, relacionado con elementos patrimoniales, se impartirá en 2 unidades didácticas, que en conjunto abarcarán 14 horas de formación. Las unidades de trabajo 3, 4 y 5, que pertenecen al bloque de metodología contable, igualmente se imparten en el primer trimestre del curso escolar y se desarrollarán a lo largo de 21 sesiones. Como se puede comprobar, los contenidos correspondientes al primer trimestre están relacionados con los resultados de aprendizaje 1 y 2. El segundo trimestre comenzará con la unidad didáctica 6 de 7 horas de duración, que sería el único tema relacionado con el bloque que versa sobre el Plan General de Contabilidad. Las siguientes 3 unidades didácticas se corresponderán al bloque de contenidos Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa, que abarca un total de 25 horas y que sumada a las 7 del bloque anterior resultarían 32 horas de trabajo durante el trimestre. Los contenidos correspondientes al segundo trimestre están relacionados con los resultados de aprendizaje 3 y 4. En la primera parte del tercer trimestre continuaremos con el bloque Contabilización de los hechos económicos de la empresa, con 14 horas divididas en 2 unidades didácticas más. Terminaríamos el curso con la unidad de trabajo 12, relacionado con el último bloque de contenidos, que hace referencia a las operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas. Los contenidos correspondientes al tercer trimestre están relacionados con resultados de aprendizaje 4 y 5. En cuanto a los contenidos interdisciplinares del módulo en cuestión, mencionar que existe una relación estrecha entre los contenidos del mismo y el de los módulos Empresa en el aula y Tratamiento de la documentación contable. La LEA, la Ley de Educación de Andalucía, en sus artículos 39 y 40, hace referencia a los contenidos transversales. En dicho sentido, se procurará, dentro de la diversidad de actividades previstas para el curso, acercar al alumnado a la realidad empresarial andaluza, mediante la realización de actividades complementarias y escolares. Igualmente, en aquellas actividades de investigación que se realicen en el aula, se tratará de buscar información relativa a nuestra comunidad. Igualmente, las referencias continuas a la ética empresarial y de su estrecha vinculación con la información contable serán trabajadas mediante la realización de las actividades previstas. Una de las principales herramientas con las que contamos los docentes para conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una manera exitosa es la metodología didáctica que decide aplicar al mismo. Así, la metodología se configura como el eje vertebrador que logra que la asimilación de una serie de contenidos por parte del alumnado se transforme en el logro de una serie de objetivos que se alcanzarán mediante la adquisición de los resultados de aprendizaje. En cuanto a los principios metodológicos que han de primar dentro de un ciclo de formación profesional, se han de resaltar en primer lugar el aspecto práctico y procedimental de la docencia. Así, y en este sentido, la resolución de ejercicios prácticos y su vinculación con la realidad empresarial será fundamental. La participación activa y continua del alumnado en las actividades se constituye como otro de los pilares fundamentales de la construcción metodológica de cualquier módulo profesional. La puesta en común de ideas, la actitud participativa, dinámica y proactiva del alumnado se configurará como un activo esencial para una incorporación exitosa a un mundo laboral cada vez más cambiante y competitivo. En este sentido, las estrategias metodológicas utilizadas en el módulo técnica contable son de carácter muy diverso.
Entre estas se incluirá la exposición de contenidos teóricos por parte del profesor, que se utilizará de manera comedida y nunca abarcando una sesión completa. Las tradicionales clases magistrales sería la metodología utilizada, y en todo caso antes de estas clases magistrales se llevarán a cabo distintas actividades de inicio que se llevarán a cabo para facilitar la comprensión y asimilación de dichos conocimientos teóricos. Los proyectos colaborativos serán parte central de las actividades de aula y una de las estrategias que primarán. Con los trabajos en grupo, además, estamos atendiendo a la diversidad del alumnado, procurando que cada equipo represente los diferentes niveles de conocimientos previos y motivación que se presentan en el aula. Otra de las estrategias es la de los proyectos individuales que se llevarán a cabo para fomentar la autonomía de los alumnos, y representan estos trabajos, estos proyectos individuales, una parte fundamental en la formación. Por último, resaltar, en cuanto a estrategias metodológicas se refiere, que la metodología llamada Flipped Classroom o clase al revés será habitual en las sesiones por dos motivos: el afianzamiento de los conocimientos por un lado, y por otro el mejor aprovechamiento del tiempo disponible. En cuanto a las actividades que se desarrollan en el aula, podemos distinguir las de inicio, desarrollo, síntesis y refuerzo. Además, una gran parte de las actividades se desarrollarán mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. En dicho sentido, una parte sustancial de las mismas tendrán que llevarse a cabo mediante la entrega de presentaciones y la utilización de programas informáticos de contabilidad. En cuanto a las actividades de inicio, decir que se emplearán normalmente al comienzo de cada unidad didáctica o de cada nuevo contenido que se imparta. Por ejemplo, se van a utilizar visualización de vídeos cortos, lecturas cortas de artículos y otras publicaciones, o tormentas de ideas. El objetivo de estas actividades de carácter inicial es la de proporcionar al alumno herramientas para comprender los contenidos que se van a trabajar y el de darle una visión de conjunto. Las actividades de desarrollo pueden consistir en la realización de prácticas contables, como la clasificación de elementos patrimoniales o registro de hechos contables, y dentro de las mismas se incluirán los proyectos, tanto individuales como en grupo, que se van a llevar a cabo en el aula. El objetivo de estas actividades es la de familiarizarse con el procedimiento contable de una manera diligente. En cuanto a las actividades de síntesis, consistirá fundamentalmente en la realización de un portfolio con ideas básicas y vocabulario contable. Las actividades de refuerzo son una expresión más de la atención a la diversidad, que trataremos un poco más adelante. Las mismas van encaminadas a ampliar conocimientos de manera voluntaria a aquellos alumnos con mayor nivel competencial y de asegurarse del afianzamiento de los mismos en lo que cuenta con un menor nivel. De este modo, se proporcionarán prácticas adicionales con una mayor complejidad para los primeros y de una menor complejidad al inicio de las unidades de trabajo para los segundos. Dentro de las actividades complementarias, una charla de profesionales de la contabilidad en activo estará prevista en el primer trimestre dentro del seno del aula. En cuanto a las actividades extraescolares, se realizará en el segundo trimestre una visita a una empresa del sector secundario, en la que se dará una visión general al alumnado del día a día de un departamento de administración. En cuanto a los recursos didácticos que se usarán en el aula, estará el libro de texto de técnica contable, y además se utilizarán ordenadores fijos y portátiles que están presentes en el aula, programas informáticos de contabilidad, así como diversos ejemplares del Plan General de Contabilidad para consulta. En cuanto a la atención a la diversidad en la etapa de formación profesional, cabe destacar que al ser una etapa posobligatoria, se ha de centrar en la garantía de acceso a los instrumentos en igualdad de condiciones y nunca en la adaptación de contenidos, objetivos, criterios o resultados de aprendizaje. En este sentido, el artículo 2 de la Orden 29 de septiembre sobre evaluación en formación profesional establece que debe realizarse la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Como hicimos referencia en el contexto al grupo de alumnos
y alumna al que va dirigida la presente programación, mencionamos la presencia de un alumno diagnosticado con trastorno de déficit de la atención e hiperactividad, que además toma medicación para su tratamiento. La medida de atención que se aplicará para dicho alumno, y según indicaciones del Departamento de Orientación, se centrará en la entrega por escrito al alumno de instrucciones claras y concisas acerca de lo que se pide en cada una de las actividades y exámenes, guardando especial cuidado en la estructura y formato de los últimos. Además, en la evaluación inicial, de la que hablaremos a continuación, la evaluación inicial ha sido fundamental para determinar la existencia de 3 niveles distintos de asimilación de contenido, y que ello ha supuesto una información valiosísima para el desarrollo de las actividades que se diseñarán teniendo en cuenta estas circunstancias. En último lugar, haremos referencia al proceso de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para establecerlo nos hemos basado en la normativa, específicamente en la orden del 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de formación profesional inicial. Para ello vamos a distinguir 4 momentos de evaluación. El de evaluación inicial, la evaluación continua, la formativa y la sumativa. En cuanto a la evaluación inicial, la orden del 29 de julio en su artículo 11 hace referencia a que la prueba de evaluación inicial no conlleva una calificación evaluable en términos académicos y que le ha de seguir una sesión de evaluación en la que el equipo docente tomará decisiones que repercutirá en las programaciones de los módulos que imparten. En nuestro caso, nos va a servir de prueba diagnóstica para así determinar el nivel de conocimientos previos y dificultades del alumnado. A través de la misma se han detectado, como ya comenté en el contexto, tres distintos niveles de competencia. Aparte de la sesión inicial a comienzos del curso, el profesorado del departamento realizará pruebas iniciales al inicio de cada trimestre para determinar la evolución del grupo. El artículo 2 de la orden 29 de julio hace referencia al carácter continuo de la evaluación. En dicho sentido, las técnicas de aprendizaje diversas usadas en el aula, trabajo colaborativo, práctica, lectura de noticias relevantes, etc., hacen que la evaluación del alumnado no se limite a un momento concreto y que sea resultado de una sucesión continua de distintas actividades. En cuanto al carácter formativo del proceso de evaluación, ha de permitir al profesorado recoger datos concretos que ha de poder transmitir al alumno y marcarle en qué ha de mejorar para lograr superar criterios de evaluación concretos. Este proceso ha de ser continuado, objetivo, transparente e individualizado y ha de servir para detectar dificultades. Por ello, se ha de informar al alumnado de los criterios, permitiéndosele el acceso a las programaciones y el establecimiento de criterios concretos en cada actividad evaluable. La evaluación, además, es sumativa en cuanto a que tiene en cuenta los distintos instrumentos que se van a poner en marcha durante el curso y de los que vamos a hablar a continuación. En cuanto a los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para medir la adquisición de resultados de aprendizaje relacionados con una unidad didáctica, serán de entre 3 y 4 en cada una de ellas. Prácticamente en todas las unidades se realizará una prueba escrita, la entrega de ejercicios prácticos, un trabajo de individual y uno en grupo. Se establecerá para cada uno de ellos cuáles son los criterios de evaluación que tiene asociados, existiendo un equilibrio entre los mismos, de modo que habitualmente un 30% de la calificación se correspondería con la prueba escrita, un 40% con el trabajo colaborativo, un 20% del trabajo individual y el resto del trabajo de clase. Trataremos esto en mayor detalle cuando a continuación expongamos la unidad didáctica. La evaluación se basará en la adquisición de los resultados de aprendizaje, de modo que un resultado se superará aunque alguno de los criterios asociados haya contado con una evaluación negativa. La nota media del trimestre será la equivalente a la media de los distintos resultados valorados. Si uno de los resultados de aprendizaje resultara con puntuación negativa, el alumno o alumna tendría que volver a superar los criterios con evaluación negativa a comienzo del siguiente trimestre o la evaluación ordinaria o extraordinaria en su caso. En cuanto a los planes de refuerzo y mejora, deberán de establecerse desde el inicio del curso y ha de ser conocido por el alumnado.
A veces se propondrán instrumentos distintos y alternativos a los que se han llevado a cabo durante el curso, ya que algunos, como los de trabajo colaborativo, no pueden volver a realizarse. A la finalización de cada trimestre se hará entrega al alumnado de un formulario anónimo con ítems que valorarán aspectos como la calidad de los materiales y la metodología de las sesiones formativas, que permitirán ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje a medida que se va desarrollando. Y con esto terminamos la defensa de la programación didáctica, es decir, que para elaborar la misma me he basado en la legislación que aparece en la pizarra, e igualmente me he basado en el libro de texto de McGraw-Hill y por último en los diferentes manuales de contabilidad con los que contamos en el departamento. A continuación pasaré a exponer la unidad didáctica.